quisiera antes que nada orar y poner todo en las manos de Dios. Ya sabemos que su presencia está en medio de nosotros, la podemos sentir, pero hoy es un día especial, es el primer día, es el primer culto del año, como decía Cristian, y nada mejor que estar hoy acá con ustedes en familia y más que nada celebrar esta preciosa Santa Cena que en unos momentos vamos a estar tomando. Y bueno, quiero orar para comenzar. Gracias Espíritu Santo, Dios, gracias Padre por tu presencia en este lugar, Señor. Te doy gracias, Señor, Padre, por todo, Señor, lo que nos has dado, Señor. Padre, te encomiendo, Señor, ahora este momento, Señor, Padre, en tus manos, Señor. Padre, que tú vayas, Señor, amoldando, Señor, Padre, corazones, Señor. Padre, vayas abriendo, Señor, ojos, Señor, oídos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Que cada uno de nosotros, Señor, nos llevemos algo especial hoy, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén. Amén. Muy bien. Me gustaría comenzar, si pueden abrir, si tienen la Biblia ahí en Marcos 1:14, vamos a estar leyendo en adelante. Pero preparando esta prédica, me traía recuerdos sobre cosas que hacía de chiquito, ¿no? Una de esas era, nosotros teníamos casi siempre tuvimos en casa máquinas caminadoras, ¿no? Las que hacen para ejercicio. Pero sin embargo, la mayoría de las veces nunca se usaba para lo que se fue creada, para caminar. Siempre se usó de perchero, siempre se usó de cosas para meter arriba, ¿no? Poner arriba. Lo que menos se usaba era para caminar o correr o trotar, pero siempre se usaba para otras cosas, ¿no? Y esta prédica quiero ir un poco por ese lado. Quiero titular, la verdad le puse 2 títulos a la prédica, pero me voy a ir por el otro. Le puse huyendo de Capernaum. De Capernaum. Huyendo de Capernaum. Después les diré el otro título que le puse también, pero quiero que se queden con ese Capernaum. La caminadora usualmente está creada para hacer ejercicio, no para hacer perchero. Así como el ser humano fue creado para adorar a Dios, para adorar su nombre. Usualmente, ¿qué pasa? No lo hacemos. No lo hacemos en una base diaria. No lo hacemos constante como lo pide Dios. En cada acción, en cada palabra que digamos, en cada cosa que hagamos, alabemos a Dios, pero generalmente no lo hacemos. Y me incluyo en ese generalmente no lo hacemos, ¿no? Cada cosa que hagamos tenemos que hacerlo con la mejor de las ganas para Dios. Sea hablar con alguien más, dar un consejo, sea cuando alguien esté en problemas, ayudarlo desde lo más posible que podamos hacer, pero ayudarlo, siempre referenciando a Dios. Nunca usemos nuestras fuerzas personales para hacerlo, porque en realidad no vamos a lograr nada. Lo único que vamos a lograr es, en vez de estar uno con depresión, terminamos 2 en depresión. Pero si lo hacemos con la base, con la roca que es Jesucristo, se puede salir adelante. Contaba que cuando Jesús iba ya a seleccionar sus discípulos, estaba Simón, que luego lo llama Pedro, Andrés su hermano. Estaban pescando, estaban en su vida diaria, algo común para ellos. A eso se dedicaban, a pescar. Y quiero que lean conmigo el 14 en adelante. Dice: después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Pasando por la orilla del mar de Galilea, Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban la red al lago, pues eran pescadores, como habíamos dicho antes. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres.
Al momento dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Jacobo y a su hermano Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en su barca remedando las redes. Enseguida los llamó y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con Jesús. Quiero dejarlo ahí un momento. Algo que tiene Marcos, el Evangelio de Marcos, lo estudiábamos unos meses atrás en la universidad, que es uno de los evangelios que se destaca por siempre decir acciones. Por ejemplo, acá vemos en el 18, al momento dejaron las redes. También, según las versiones, podemos ver que dice al instante o de repente. Siempre era algo ahí. No pasaba más de un minuto, no pasaba más de un día. Siempre era al instante, de repente, al momento. Eso es algo que podemos ver generalmente si leemos todo el Evangelio de Marcos. Pero algo que me llamó la atención fue el versículo 18, pero también el 20. Enseguida los llamó y ellos, dejando a su padre, ellos dejan lo que están haciendo en ese momento. Usualmente, cuando venimos a la iglesia, cuando estamos en problemas y queremos acudir y necesitamos un consejo pastoral o de algún líder o algo, venimos al momento, al instante. Acudimos acá al instante. ¿Para qué? Para escuchar un consejo, para que nos consuelen, para que nos den ganas, para que nos digan algo que tal vez no estamos viendo para hacer, para cambiar. Para eso venimos. Sin embargo, acá algo importante que podemos ver es que mientras el Espíritu Santo, en este momento Él no estaba acá como está ahora con nosotros. El Espíritu Santo es consolador. El Espíritu Santo consuela nuestro corazón. Jesús en ese momento, Él no fue a la tierra en forma de hombre mientras duró su ministerio, no fue como consolador, sino Él fue como confrontador. Él bajó a la tierra a confrontar qué es lo que estaba pasando con los judíos, con los israelitas, con los gentiles, con los samaritanos. Él confrontaba cada vez que Él habla. Él consuela también, da consejo, pero muchas veces lo podemos ver que confronta con la verdad, confronta con algún sermón que les da a la gente. Y muchas veces el cristiano se siente mal. A mí me ha pasado que vengo a la iglesia y me siento confrontado por la palabra. No me queda otra que volver porque soy el encargado del sonido, pero si no fuera el encargado no volvería. Pero mucha gente no vuelve. No vuelve porque se siente confrontada, se siente desnuda. Algo descubrieron dentro de ellos y no les gusta. No nos gusta. Porque yo quiero seguir haciendo eso. Quiero seguir teniendo eso. Entonces cuando Jesús confronta, cuando el Espíritu Santo confronta, no nos gusta. Y nos encerramos constantemente. Más adelante en el capítulo 1, pero en el 21 me gustaría leer ahora. Algo pasa. Ellos están ahora en Capernaum, o como dije al principio, Capernaum, que quiere decir aldea de consuelo, aldea de confort, de consuelo. Capernaum o Capernaum, como se diría en español. Ellos ahora se encuentran ahí. ¿Y qué es lo que sucede ahí? ¿Qué es lo que me llamó la atención?
lo leemos y dice así: entraron a Capernaum y tan pronto como llegó el sábado, Jesús fue a la sinagoga y se puso a enseñar. La gente se asombraba de su enseñanza, porque la impartía como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. De repente, otra vez, en la sinagoga, un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno gritó: ¿por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Cállate, dijo Jesús. Sal de ese hombre. Entonces el espíritu maligno sacudió al hombre violentamente y salió de él dando un alarido, donde todos se quedaron tan asustados que se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? ¿Una enseñanza nueva? ¿Qué es lo que hace con autoridad? Les da órdenes incluso a los espíritus malignos y le obedecen. Como resultado, su fama se extendió rápidamente por toda la región de Galilea. Otra vez vemos, de repente, ellos estaban en Capernaum, en el lugar de confort. La gente en la sinagoga, los hombres que estaban ahí, este hombre, la sinagoga en ese momento no es como la iglesia de hoy en día, que capaz voy un domingo, el otro falto y falto el siguiente, y capaz que me ven recién hasta Navidad o Semana Santa. No, ahí era algo litúrgico, era algo común ir, era casi que en su ser estaba ir, en su costumbre ir a escuchar las enseñanzas. Este hombre no era nuevo ahí, sin embargo fue la primera vez que se manifestó un demonio, algo maligno, un espíritu maligno. ¿Por qué será? ¿Los maestros de la ley no lo habían echado antes? No lo habían echado. ¿Por qué? Porque iban siempre a lo mismo. Nunca esperaban algo nuevo. Siempre a lo mismo. Siempre iban a lo mismo. Iban, entraban, hacían, celebraban ahí su reunión y se retiraban. No había un momento donde Dios tal vez estaba en ese lugar. Pero entró ese hombre que nadie nunca lo había visto, al que de verdad tenía autoridad. Y cuando empezó a profesar las palabras, se empezó a alborotar todo. ¿Nunca le ha pasado a usted que va a un lugar y siente algo, siente como escalofríos, siente algo que no está bien? Generalmente, si somos rectos con Dios, si somos derechos con Dios y vamos a un lugar donde está lleno de tinieblas, vamos a sentir y vamos a ver que el ambiente empieza a cambiar, que el ambiente no es el mismo al cual tal vez antes había. Siempre va a cambiar y siempre va a haber problema, pero no va a haber problema porque te estás peleando por los terrenos de la abuela o de la bisabuela, sino va a haber problema porque hay algo dentro de ti que hace que los demás se pongan mal, que hacen que los demás empiecen a ser quisquillosos, a no querer estar al lado tuyo. Si nunca te ha pasado, a mí me ha pasado, pero si a vos nunca te ha pasado, te invito a que te pongas una semana de oración, una semana de ayuno, y a donde te inviten, a ver la reacción. ¿Qué sucede? O la gente se empieza a convertir o se retira del lugar porque no aguantan tu espíritu, sino lo que está dentro de ti. Al Espíritu Santo no lo aguantan. A ese confort que antes había, antes de que vos llegaras, no lo van a aguantar. Ahora podemos ser cristianos dormidos, que calentamos la silla de la iglesia, que hacemos nuestra rutina diaria y no está Dios en nuestro primer lugar. Y cuando vamos a una fiesta, más bien nosotros somos los que alborotamos, pero no para bien, sino para mal. Nosotros somos
En vez de ser luz, somos más tinieblas aún. ¿Qué somos hoy? Tenemos esta preciosa oportunidad de compartir en familia esta Santa Cena. Comenzar un año lleno de esperanza. Comenzar un año lleno de Dios. Decir, ¿sabes qué? Tal vez el año pasado no fue mi año. Me alejé de Dios por H y por B. Me alejé. Puse prioridades y no puse a Dios en primer lugar. Mis hijos, mi esposo, mi esposa, mi familia, mi trabajo, etcétera y etcétera. Pero hoy podemos comenzar de nuevo. Y nada más y nada mejor que celebrando la Santa Cena. Celebrando a Él, que dio la vida por nosotros. Algo importante de Capernaum, y lo dice Jesús, y esto es algo que me impactó la vez que lo leí, porque nunca lo leí pensando en esto. Pero si usamos muchas veces el confort, si usamos la iglesia como confort, si usamos cada situación que se nos presenta a Dios como confort y no cambiamos lo que nos está haciendo irritar, lo que nos está confrontando, si no lo cambiamos, mire lo que sucede. En Capernaum dice que acontecieron alrededor de 22 milagros. Jesús, mientras estaba en su ministerio ahí, 22 milagros se cuentan. Y mira lo que sucede. Quiero que me acompañen a Mateo 11:20. Esto lo dice Jesús. Y quiero que pongamos atención a lo que está sucediendo acá. Porque la gente era testigo de todos estos milagros. Era testigo de cómo Jesús confrontaba a cada rato. Les decía la verdad, lo que tenían que cambiar, pero la gente no quería hacerlo. La gente se negaba a hacerlo. Pero Él dice en Mateo 11:20: entonces comenzó Jesús a denunciar las ciudades en que había hecho la mayor parte de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Ellos ignoraron el llamado, ignoraron seguirlo a Él, ignoraron ponerlo como prioridad, no quisieron hacerlo. Y en el versículo 23 vemos a la famosa Capernaum, al lugar de consuelo, al lugar de confort, a ese lugar que generalmente tal vez estamos nosotros, que cuando sentimos que va todo bien pensamos que es de Dios, pero tal vez Dios ni siquiera está en nuestro top 10 de prioridades. Y cuando nos empieza a ir algo mal, pensamos directamente que es Satanás y echamos las culpas a Satanás, porque yo quería estar como estaba antes, que no me sucedía nada. Pero una vez que nos metemos con Dios, eso no vuelve a pasar. Una vez que nos metemos con Dios, una vez que ponemos las prioridades en la mesa, empiezan a suceder cosas, pero no para que tengamos confort, sino para que pongamos a Dios en primer lugar. Eso que nos va a confrontar constantemente. Dice Jesús en el 23: ¿y tú, Capernaum, acaso serás levantada hasta el cielo? No, sino que descenderás hasta el abismo. Si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, esta habría permanecido hasta el día de hoy. Pero te digo que en el cielo, en el día del juicio, será más tolerable el castigo para Sodoma que para ti. Yo leía esto y yo decía, wow. La gente que vivía en esta parte, viendo todo lo que vio, los milagros, los testimonios, seguían en su confort. Capernaum, la ciudad, la aldea del consuelo, del confort, no salían de ese lugar. Viendo lo que habían visto, no salían de ese lugar. Yo
He venido a la iglesia muchas veces. Mi cuerpo, mejor dicho, viene a la iglesia y mi espíritu está en la casa o en otro lugar. La prioridad, el primer lugar, se lo merece Dios. Hoy vamos a tomar la Santa Cena y los invito de verdad a poner la prioridad, porque viendo lo que hemos visto, ellos lo vieron en primera mano, pero nosotros estamos creciendo por fe. A ellos recibirán un castigo peor por no haber cambiado su vida, por haber ignorado y seguir en el confort. Hoy te pregunto a vos, en el 2023 no sabemos qué nos prepara este año. Si una guerra más, si más hambruna, si tal vez un empleo mejor, no lo sé, solo Dios dirá. Pero lo único que podemos hacer ahora mismo es ponerlo a Él en primer lugar. Y te invito, antes de que sea demasiado tarde, antes de que estemos allá delante de Él y que Él nos pregunte, ¿a dónde estabas? ¿A dónde estabas? Yo te llamaba, yo te buscaba, pero vos seguías en Capernaum, seguías en el confort. Te mandé ángeles, te mandé gente, pero no creíste. Antes de que eso pase, te quiero invitar hoy a cambiar, a ponerlo a Él en primer lugar. Si tenés cosas para hacer ahora, más tarde, despejate eso de tu mente ahora mismo. Quiero que nos pongamos en pie. Si no podemos cerrar nuestros ojos, y quiero pedirle a Natalia si puede pasar.